Bienvenidos una vez Mur a su canal favorito de chismes, cotilleos y todo lo que tenga que ver con esas telenovelas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que lleva tiempo copyright-dándose a fuego lento, un misterio que ha mantenido a los fans en vilo y que, según parece, podrá estar a punto de explotar. Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de risas, romance y una química innegable en la pantalla. ¿Pero qué copyright hay de la vida real? ¿Qué copyright secretos se esconden tras esa aparente cordialidad? ¿Por qué copyright Can Yaman, el galu, turco por excelencia, parece estar al límite? En este vídeo vamos a desentrar más menos las posibles razones de de la tensión superíndice 3N que, según los rumores, existe entre estos dos actores. Analizaremos sus declaraciones públicas, repasaremos las entrevistas que han dado por separado y, por supuesto, examinaremos las pistas que nos dejan sus redes sociales. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Dale a la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones. Te prometemos que siempre tendremos los mejores chismes y las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al lío. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un cuento de hadas con algunos giros inesperados. Se conocieron en el set de Erkenci Kuay, una comedia romántica que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La serie fue un con copyright sito arrollador, en gran parte debido a la conexión superíndice 3N palpable entre los protagonistas, Sanem y Can. Su química era innegable, tanto que los fans empezaron a fantasear con la posibilidad de que su romance trascendiera la pantalla. Y durante un tiempo pareció superíndice 3 que a su era. Los rumores de un romance fuera del set eran constantes. Fotos de ellos juntos, sonrisas superíndice 3 cómplices, gestos cariu más menos osos, todo pareció indicar que había algo que una simple amistad entre ellos. Los paparazzi turcos como aves de rapiu más menos seguían cada uno de sus movimientos, buscando la foto definitiva que confirmara el romance de la más menos o. Y vaya que lograron capturar momentos que alimentaron a la imaginación superíndice 3N de los fanúlticos. Sin embargo, la relación superíndice 3N, si es que existió superíndice 3, fue breve y no confirmada. Después copyright de que Erkenci Kuay llegara a su fin, Can y Mehmet tomaron caminos separados. Sus carreras despegaron a Mur pero también copyright comenzaron a surgir las primeras grietas en su relación superíndice 3N. Primero fueron las declaraciones ambiguas en entrevistas. Evitaban hablar el uno del otro o, si lo hacían, eran bastante escuetos. Reporteros incisivos intentaban sonsacarles detalles, pero ambos se mostraban cautelosos, esquivos, casi como si tuvieran un pacto de silencio. Las pocas veces que accedieron a mencionar al otro, lo hacían con frases copyright ricas, carentes de emoción superíndice 3N, que no hacían Mur que avivar las sospechas de que algo no andaba bien. Luego empezaron a surgir rumores de celos y tensiones en el set. Se decía que Can era muy protector con Mehmet y que no le gustaba que ella interactuara con otros hombres. También copyright se hablaba de diferencias creativas y desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N que debía tomar la serie. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3N filtraron información superíndice 3N a la prensa del corazón superíndice 3N, describiendo escenas de tensión superíndice 3N en los camerinos y discusiones acaloradas durante los ensayos. Se rumoreaba que Can tenía una personalidad muy fuerte y que le costaba aceptar las opiniones de los de Mur mientras que Mehmet, aunque Mur reservada, no dudaba en defender sus ideas cuando las consideraba necesarias. La combinación superíndice 3N de estas dos personalidades, al parecer, no siempre fue fácil de manejar. Pero el punto de inflexión superíndice 3N, el momento en el que realmente se empezaron a encender las alarmas, fue cuando Can Yaman hizo unos comentarios bastante desafortunados sobre las comedias románticas turcas y el papel de las actrices en ellas. En una entrevista Can insinuó superíndice 3 que el con copyright sito de las comedias románticas se basaba en la libido y la atracción superíndice 3N física entre los protagonistas. Estas declaraciones fueron consideradas sexistas y misu superíndice 3 jeans por muchos, y de Mehmet Özdemir no fue la excepción superíndice 3N. La tormenta mediática fue instantánea.
Organizaciones feministas, activistas y miles de usuarias de redes sociales condenaron las palabras de Khan, exigiendo una disculpa pública. El hashtag #Khan llaman misógino se volvió superíndice 3 tendencia mundial en cuestión superíndice 3n de horas. El actor se vio obligado a retractarse y a pedir disculpas, pero el DAO más menos o ya estaba hecho. Su imagen quedó superíndice 3 en Pau más menos Ada y la relación superíndice 3n con Demet, aparentemente, se resintió superíndice 3 a UNMUS. Aunque no hizo ninguna declaración superíndice 3n pública directa, se dice que Demet se sintió superíndice 3 profundamente decepcionada y herida por los comentarios de Khan. Sintió superíndice 3 que sus palabras minimizaban su talento y su trabajo, redució copyright dola a un simple objeto de deseo. Sus allegados contaron a la prensa que Demet se sintió superíndice 3 traicionada por Khan, ya que consideraba que sus palabras no solo eran ofensivas para ella, sino para todas las mujeres que trabajaban en la industria del entretenimiento. A partir de ahí, la relación superíndice 3n entre Khan y Demet se enfrió superíndice 3. Dejaron de seguirse en las redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y, en general, se distanciaron lo máximo posible. Las alfombras rojas se volvieron campos minados para los organizadores de eventos, que debían coordinar cuidadosamente las agendas de ambos actores para evitar un encuentro incu superíndice 3 modo. Incluso se rumoreaba que rechazaban proyectos cinematográficos o televisivos si sabían que el otro estaba involucrado. Sin embargo, el pasado siempre vuelve y con el paso del tiempo, los fans han seguido especulando sobre una posible reconciliación superíndice 3n. Después copyright ese de todo, la química entre ellos era innegable y muchos se niegan a creer que todo haya terminado de forma tan abrupta. Cada cierto tiempo alguna publicación superíndice 3n en redes sociales, un comentario ambiguo o una simple coincidencia en el mismo lugar y momento, desataba una nueva ola de rumores y esperanzas entre los fanáticos SAQ copyright rimos. Ahora bien, ¿por qué copyright decimos que Khan llaman estuvo explotando? Pues bien, en los últimos meses, hemos visto a Khan inquieto y frustrado que nunca. Ha protagonizado varias copyright micas, ha respondido a críticas en las redes sociales y, en general, ha mostrado una actitud defensiva y agresiva. Sus detractores lo acusan de ser arrogante y prepotente, mientras que sus defensores argumentan que simplemente defendió copyright dándose de los ataques injustos de la prensa y de los haters en redes sociales. Lo cierto es que Khan parece estar cada vez irritable y propenso a meterse en problemas. Algunos atribuyen este comportamiento a la presión superíndice 3n de la fama y al escrutinio constante de los medios. Ser una figura pública de su magnitud conlleva una gran responsabilidad y una constante vigilancia por parte de los medios y del público. Cada palabra, cada gesto, cada publicación superíndice 3n en redes sociales es analizado con lupa y puede convertirse en un titular de prensa o en un debate viral. Esta constante presión superíndice 3n puede ser agotadora y afectar la salud mental de cualquier persona. Otros creen que Khan todavía no ha superado lo que sucedió superíndice 3 con Demet y que la tensión superíndice 3n entre ellos le estu, afectando ese de lo que quiere admitir. El recuerdo de la relación superíndice 3n fallida, las críticas recibidas por sus comentarios sexistas y la sensación superíndice 3n de haber perdido una oportunidad valiosa podrán estar generando un sentimiento de culpa y frustración superíndice 3n que se manifiesta en su comportamiento errático. Hay varias teorías sobre el secreto que Demet podrá estar ocultando. La primera y la más obvia, es que Demet sabe algo sobre la relación superíndice 3n entre ellos que Khan prefiere mantener en secreto. Quizá hubo algo que una simple amistad, algo que nunca se hizo público y que podrá dar más menos a la imagen de Khan. Se especula con la posibilidad de que hayan tenido un romance intenso y apasionado que terminó superíndice 3 de forma abrupta y dolorosa para ambos. Quizá hubo infidelidades, discusiones acaloradas o secretos inconfesables que prefieren mantener ocultos. Otra teoría es que Demet tiene información superíndice 3n sobre otros aspectos de la vida personal de Khan, información superíndice 3n que podrá ser perjudicial para su carrera o su reputación superíndice 3n. Rumores sobre supuestas adicciones, problemas legales o relaciones escandalosas han circulado en la prensa del corazón superíndice 3n turca, y algunos creen que Demet podrá tener información superíndice 3n privilegiada sobre estos temas. Pero también copyright n existe la posibilidad de que no haya ningún gran secreto. Quizá la ocultación superíndice 3n de Demet simplemente se reduce a su silencio.
Al no hablar de Khan, al no negar ni confirmar los rumores, Demet estuvo manteniendo viva la llama de la especulación superíndice 3N. Y esto, obviamente, no le hace ninguna gracia a Khan, que preferiría que todo este asunto se olvidara de una vez por todas. El silencio de Demet se interpreta como una forma de control y de poder sobre la situación superíndice 3N, lo que podrá estar generando a UNMU, ese frustración superíndice 3N en Khan. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interu copyright S para muchos. Su historia es un recordatorio de que la fama y el U con diéresis copyright cito no lo son todo y de que incluso las relaciones mu-s aparentemente perfectas pueden tener sus altibajos. Solo el tiempo dirá si Khan y Demet logran superar sus diferencias y encontrar la paz. Quizá ese alguenedúa se animen a contar su versión superíndice 3N de la historia y a revelar los secretos que se esconden tras esa aparente cordialidad. En resumen, hemos explorado la compleja relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir, desde su romance en pantalla en Erken Zikway, hasta las tensiones y desacuerdos que surgieron después copyright S. Analizamos las declaraciones de Khan, los rumores de celos y diferencias creativas, y el posible secreto que Demet podrá estar ocultando. Vimos CU superíndice 3 mo la relación superíndice 3N se enfrió superíndice 3 y CU superíndice 3 mo Khan parece estar explotando debido a la presión superíndice 3N y la frustración superíndice 3N. Revisamos los antecedentes de ambos actores, sus trayectorias profesionales y los momentos clave que marcaron su relación superíndice 3N. Intentamos descentrar más menos los motivos que llevaron a su distanciamiento y a la tensión superíndice 3N que aún persiste entre ellos. La verdad de S de todo esto sigue siendo un misterio, pero lo que es innegable es que su historia sigue cautivando a los fans de todo el mundo. Gracias por acompañar más menos arnos en este viaje a Trabu Copyright S del drama turco. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado la información superíndice 3N interesante y entretenida. Nos gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Q Copyright creen que esto pasando realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que alguna vez se reconciliaron? ¿Creen que Demet oculta algún secreto? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Estamos ansiosos por leer sus opiniones y debatir sobre este tema que sigue generando tanta pasión superíndice 3N y controversia. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras plus superíndice 3 y más actualizaciones. Recuerden, siempre tenemos los mejores chismes y las noticias mu-s jugosas del mundo del espectrum culo turco. Hasta la plus superíndice 3 Sima. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del salseo turco.